Ahora sí, doctor. Ah, ya, muy bien. Entonces, continuamos. Estamos hablando entonces de las indicaciones de la tiroidectomía total. La primera sería el carcinoma papilar y folicular en todos los estadios, excepto en tumores que tengan menos de 1 centímetro desde 45 años de edad. En este grupo se va a hacer la tiroidectomía casi total. Luego tenemos el carcinoma medular, así como el carcinoma indiferenciado. Otras indicaciones de tiroidectomía total son la extensión del tumor a la parte capsular, o sea, pasa a la extracapsular, a órganos vecinos. Un cáncer, un nódulo mayor de 4 centímetros. Paciente que tiene adenopatía cervical contralateral. Aquí, en vez de metástasis a distancia, tiene que tener, quiere decir más bien, sin metástasis a distancia. Sin metástasis a distancia. Luego el cáncer localmente invasivo y con subtipos de mal pronóstico. Entonces, como ven, son diferentes grados de un cáncer también avanzado, pero de localización local regional, no a distancia. Vamos a hablar entonces ahora como el procedimiento de la tiroidectomía. Entonces el paciente debe estar con anestesia general, se coloca en decúbito dorsal con el cuello en hiperextensión. Entonces vamos a demarcar el sitio donde vamos a realizar nuestra incisión. Es más o menos a 2 centímetros por encima de la horquilla external y se toma con un hilo de seda 3 ceros y se va a realizar de esta manera con una ligera concavidad superior. Luego se realiza el corte a nivel de la piel celular subcutáneo y se llega al músculo cutáneo. Se va a cortar también este. Una vez seccionado el músculo cutáneo, entonces nuestra apertura se va a realizar en 2 lugares, o sea, un colgajo superior y otro colgajo inferior. Entonces se toma con pinzas Alice el colgajo superior y se va realizando una disección, de preferencia Roma, con un límite superior que llegue al cartílago tiroides. Cuando llegamos al cartílago tiroides, entonces es suficiente ese plano. Igualmente pasamos entonces al colgajo inferior. Vean ustedes, se toma igual con las pinzas Alice y se va a ir disecando hasta llegar a la horquilla external. De esta manera vamos a observar el plano con el músculo a los lados, el músculo esternocleidomastoideo y en la parte central el esternotiroideo. Tenemos aquí las venas yugulares anteriores. Se debe tener mucho cuidado para evitar el sangrado. Si ocurre esto, hay que hacer la ligadura respectiva. Luego vamos a la línea media, que aquí está demarcado. Es la hoja anterior de la aponeurosis cervical profunda. Entonces vamos a tomar con pinzas delicadas y vamos a seccionar de arriba hacia abajo. Una vez que hemos seccionado esa aponeurosis, ya nos aparece otro plano, que es la hoja media de la aponeurosis cervical profunda, llamado también la hoja o la cápsula quirúrgica falsa. Entonces, de esta manera, una vez que hemos abierto esto, como ven aquí en la figura, ya vamos a tener la glándula tiroides, que nosotros identificamos y luego introducimos
el dedo y en forma roma disecamos estos tejidos superficiales hasta poder tener en exposición toda la glándula. Como ven aquí en la figura, ya está expuesta la glándula. Entonces el operador se decide que se va a operar primero el lóbulo derecho de la glándula. Entonces el operador agarra una gasa y va a presionar en el lóbulo derecho del paciente y va a presionar hacia la parte media y hacia abajo. ¿Para qué? Para exponer el pedículo superior de las arterias tiroideas, vale decir, la arteria tiroidea superior. Entonces, una vez que se identifica, vean ustedes, se agarra y se introduce una pinza y se va a ir divulsionando hasta identificar correctamente. Vean ustedes cómo vienen la vena y la arteria tiroidea superiores. Inmediatamente a su lado está la rama externa del nervio laríngeo superior, que hemos dicho que debemos conservar, ¿no? Entonces aquí están los, la arteria y la vena tiroidea superiores. Y luego se identifica bien y se va a colocar pinzas hemostáticas en número de 3 y se va a cortar en medio de las dos. Estas dos hacen que van a quedar dos ligaduras con el paciente y esta tercera va a salir con la glándula. Bien, de esta manera, entonces se ha seccionado, vean ustedes, están las ligaduras ahí, se ha seccionado la tiroidea y vena y arteria superiores y se toma con la pinza y se vuelve a estirar un poco hacia abajo y hacia adentro la glándula tiroides para ir identificando los tejidos, ¿no? Entonces, vean ustedes, se va identificando hacia abajo y hacia los lados. Es importante tener cuidado, esta arteria tiene una irrigación muy fuerte, por lo tanto se acostumbra a hacer, como ven aquí en la figura, una ligadura tomando la misma arteria con una ligadura con aguja. De esa manera se garantiza que no se suelte, ¿no? Si se suelta en el postoperatorio, el paciente puede fallecer. Entonces, una vez que se ha seccionado esta tiroidea superior, se va a estirar hacia abajo y vamos a ir a identificar el pedículo de la arteria tiroidea inferior, ¿no? Y se va a ir individualizando. Entonces, aquí podemos ver este blanquito, es la glándula paratiroides superior del lado derecho, que está justo por debajo de donde hemos seccionado la arteria. ¿No es cierto? Entonces es importante. Y cuando vamos a tomar la arteria tiroide inferior, aquí debemos tener cuidado porque por aquí pasa el nervio laríngeo recurrente. ¿No es cierto? Aquí vean, ya está seccionada la arteria, tanto superior como inferior, y se van juntando. Y aquí tenemos para ver, aquí está el nervio laríngeo recurrente y aquí está la arteria tiroidea inferior. Vean, está próximo. Entonces, para evitar lesiones, uno tiene que hacer esfuerzos. Como ven aquí en la figura, puede pasar entre dos ramos de la tiroide inferior o por detrás de la arteria tiroide inferior. Ese es el cuidado que debe tener el cirujano. También se va a seccionar el ligamento suspensorio y finalmente ya entramos a la parte de la tráquea. Y tenemos el istmo. El istmo generalmente es avascular, por lo cual se puede introducir, como ven aquí, una pinza, se divulsiona y aquí ya estamos seccionando el istmo. Y con eso vamos a terminar la tiroidectomía del lado derecho, lo que se viene a llamar hemitiroidectomía derecha.
Entonces, si nosotros tenemos el diagnóstico de un carcinoma de tiroides, debemos retirar también el lado contralateral. ¿No es cierto? Aquí está seccionado y vean ustedes acá en la figura cómo se va seccionando los vasos del lóbulo izquierdo hasta concluir de la misma manera, ¿no? Y ahí, luego de esto, ya vamos a cerrar la operación. Antes de eso tenemos que hacer una hemostasia muy, muy rigurosa, porque todo este segmento de la tiroides, de la glándula tiroides tiene mucha irrigación. Entonces es fácil a veces dejar puntos sangrantes. Se debe hacer una hemostasia muy rigurosa y se deposita un drenaje de forma aspirativa, que es el hemovac, y se saca por la parte inferior 2 tubos. Y luego que ya está realizado esto, se va a juntar nuevamente, se va a suturar los músculos externotiroideos, que queda como habíamos ingresado. Luego se sutura igual, soltando los pedículos o soltando, perdón, tanto la parte superior como inferior, y se hace primero una sutura del músculo cutáneo. Y después del mismo músculo cutáneo se va a hacer una sutura, generalmente hacemos intradérmica de la piel, y va a quedarnos de esta manera. Y hacemos luego la colocación de una curación de esta manera. Ya, antiguamente, cuando no teníamos el drenaje por succión, teníamos que hacer un drenaje o una curación muy compresiva. Hoy en día la curación es simple porque va a funcionar el drenaje por succión. Y de esta manera concluye la tiroidectomía total. ¿Qué complicaciones posquirúrgicas podemos tener en esta tiroidectomía? Lo que habíamos manifestado, primero una hemorragia, ¿no? Puede formarse en el posoperatorio un hematoma sofocante. El tratamiento se debe volver a abrir inmediatamente el cuello y lavar, drenar y realizar nuevamente hemostasia rigurosa. Se pueden también utilizar, en este caso, corticoides para disminuir el edema laríngeo. Otra complicación es la lesión nerviosa, ¿no? Esa lesión nerviosa, como hemos visto en la figura, puede ser del laringio superior, el ramo externo, que hemos dicho que va a causar una fatiga de la voz. Y luego la lesión del laringio inferior o laringio recurrente. Esto es el nervio de mayor interés y de mayor peligro. Si es que se secciona un lado, puede quedar el paciente con cierta disfonía. Pero si existe una sección bilateral, el asunto ya es muy grave. Necesitamos dejar al paciente con intubación o, caso contrario, realizar una traqueostomía. Es muy grave. Otra complicación es el hipoparatiroidismo, ¿no? Generalmente, ya sabemos que las paratiroides están por atrás de la glándula tiroides y por la manipulación puede haber isquemia, o en cambio también se pueden haber retirado junto con la glándula tiroides al ser muy pequeñas. Entonces, cuando hemos concluido la cirugía de tiroides, en forma preventiva nosotros utilizamos el gluconato de calcio. Ya se les da por vía endovenosa en una solución cada 8 horas para evitar problemas en caso de que haya hipocalcemia. Al otro día se hace una determinación de calcio, pasadas 48 horas, para ver si no hay modificación. Y la otra complicación, que no es el caso de un cáncer de tiroides, sino como hemos visto en el hipertiroidismo, las crisis tirotóxicas, cuando el paciente no es preparado para la cirugía. Ya sabemos también cómo tratar con un beta bloqueador, como es el
propanolol, corticoides, hidratación, además del yoduro potásico y oxígeno. Bien, eso es en relación a la tiroidectomía. Entonces no olvidemos que la glándula tiroides tiene los ganglios a donde va a drenar todos los linfáticos. Y hay situaciones que se van a retirar estos ganglios o situaciones donde no se van a retirar. Entonces, cuando estamos con el cuello abierto, obviamente que antes de la cirugía hemos realizado estudios ecográficos para ver el tamaño y las características de los ganglios. Pero una vez que estamos retirando la glándula tiroides, podemos explorar los ganglios de los grupos más importantes. Por ejemplo, los ganglios recurrenciales, los paratraqueales y mediastínicos superiores desde el cuello. ¿No es cierto? Se explora. Ahora vamos a encontrar ganglios, pero tenemos que saber identificar si un ganglio está o no comprometido por la enfermedad, puesto que, o sea, si no hay ganglios comprometidos, no se justifica un vaciamiento que en este caso sería profiláctico, porque no sabemos si están comprometidos. Hoy en día no se realiza este vaciamiento profiláctico. Ahora, si es que el paciente tiene adenopatías positivas, y hemos visto en la ecografía que son ganglios anormales, entonces se tiene que hacer una disección cervical radical modificada. Hay que vaciar los ganglios en forma modificada. ¿Qué significa esto de modificada? Se deben extirpar todos los ganglios cervicales de las cadenas yugulares y laterales, preservando el nervio espinal accesorio, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo, a menos que estos músculos tengan una invasión directa del tumor. De lo contrario, se los debe conservar. ¿En qué casos entonces se hace una disección cervical radical modificada? Cuando estamos frente a tipos histológicos con gravedad, ¿no? El carcinoma papilar folicular con ganglios positivos, y hemos dicho cómo son los ganglios positivos. En el carcinoma de células de Hartle con ganglios positivos. En el carcinoma medular, en todos los casos, estadios del carcinoma medular, porque es agresivo. Al igual que el carcinoma indiferenciado sin metástasis a distancia. Igual, peor aún, esto requiere un tratamiento muy agresivo. Y para recordar simplemente aquí están los 7 grupos ganglionares. El 1, o submentoniano, el 2 en la cadena yugular-carotídea, en la parte superior el 2, en la parte media el 3, en la parte inferior el 4, en la parte central del cuello el grupo 6 y finalmente hacia abajo el grupo 7, sin olvidar el grupo 5 que está en el triángulo posterior del cuello. Bien. Pasamos a ver el pronóstico de este cáncer de tiroides. El pronóstico entonces va a estar en relación primero al tipo histológico. Pueden ser bien diferenciados, como el papilar folicular, que tienen buen pronóstico. El medular tiene un pronóstico intermedio y el indiferenciado mal pronóstico. Hemos dicho a 6 meses. La edad sobrevida general es a 20 años. En menores de 45 años viene a ser 96%. Y en mayores de 45 años baja hasta el 70%. ¿No es cierto? Es sobrevida a 20 años. Según el sexo, en el sexo femenino, 86% de sobrevida, y en el sexo masculino es menor, 79%. Si bien es menos frecuente, pero cuando hay en el varón es más agresivo.
Cuando hay tumor extratiroideo, es otro factor pronóstico. Si no hay extensión extratiroidea, el pronóstico es de 88% a 20 años. Y si ya tiene compromiso extratiroideo, baja, miren ustedes, hasta un 34%. En relación al tamaño, menor a 4 centímetros, 91% de sobrevida a 20 años, y si es de más de 4 centímetros, baja a 57%. Las metástasis, si no hay metástasis, sobrevida de 86 y con metástasis a distancia baja a 43. En relación a la enfermedad ganglionar, N0 sin ganglios comprometidos, 87% de sobrevida y en compromiso ganglionar baja a 82. A la aneuploidía es el contenido anómalo del DNA en las células tumorales de los carcinomas papilares. A mayor aneuploidía, mayor agresividad tumoral. Y ahora pasamos al seguimiento. Tenemos nuestro paciente que lo hemos operado, lo curamos y ya hemos concluido esta etapa. Ahora tenemos que el paciente con cáncer siempre debe ser seguido por su médico, no se lo puede abandonar. ¿Y cómo se lo va a hacer seguir? Se le va a citar a la consulta y se va a realizar un examen clínico, ¿no? Toda la historia clínica con el examen físico, si no hay datos de recurrencia. Laboratorio, se va a poder pedir tiroglobulina plasmática, pero no para el caso de cáncer de células de Hart. Se le va a poder pedir calcitonina en el caso de cáncer medular. También se le va a hacer un rastreo corporal total con iodo 131 a las 4 semanas de haber suspendido la hormonoterapia. Entonces, antes de realizar el tratamiento con iodo 131, por ejemplo, se debe suspender la hormonoterapia para así permitir que la TSH aumente. Y si nosotros administramos entonces el iodo 131 va a captar con mucha avidez y de esta manera se va a ver si es que hay algún sitio de recurrencia. Entonces, este seguimiento se continúa también con, como hemos dicho, con supresión de hormona tiroestimulante. O sea, cuando ya está haciéndose el seguimiento, el tratamiento debe ser administrando hormona tiroidea en dosis adecuadas para conseguir una disminución del TSH, ¿no es cierto? Una supresión de hormona tirotropina. ¿Y qué hace esto? Al no haber hormona tiroestimulante, no va a haber estímulo hacia la tiroides, lo cual va a disminuir las recurrencias. Esto es muy importante. Y el seguimiento se acompaña también de una ecografía cervical para ver si no hay algún dato de recurrencia. Con eso habríamos terminado tiroides. Voy a dejar de compartir un minuto, voy a buscar el otro tema, ¿ya? Doctor. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar con la patología de las glándulas paratiroides. Bueno, ya sabemos entonces que las glándulas paratiroides se habla que son entre 4 a 6, pero lo más seguro es que podamos ver 4 glándulas paratiroides, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Ya sabemos que se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides. Ven ustedes, aquí está la glándula tiroides y aquí se observan las paratiroides, una por acá, otra por acá, otra por acá y otra por acá. Son las 4 glándulas paratiroides que se encuentran en la parte posterior del cuerpo del tiroides, ¿no? Entonces están a veces ubicados en un lugar donde
Y como son tan pequeños, ven ustedes, tiene entre 5 a 7 milímetros, por 3 a 4 milímetros y por 0,5 a 2 milímetros. Entonces son muy pequeños. Estas glándulas tienen irrigación por la arteria tiroidea inferior. Aquí se ven un tanto mejor. Entonces, cuando estamos operando la glándula tiroides, las tiroidectomías, hay ocasiones que podemos observar con bastante claridad estas glándulas y las conservamos. Y otras veces no se puede observar, principalmente cuando ya es un cáncer un tanto avanzado y está adherido a estructuras profundas como ser al esófago, a la tráquea, etcétera, ¿no? Entonces, eso debemos tener cuidado. La función entonces de la glándula paratiroides. Primero, la glándula paratiroides produce la hormona paratiroidea, también llamada en inglés la parathormona. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta hormona va a regular el metabolismo del calcio. Entonces, ¿qué hace la parathormona? ¿Qué hace el calcio? Estimula el pasaje de calcio del hueso hacia la sangre. Vean ustedes, importantísimo. O sea, si tenemos un aumento de esta hormona paratiroides, se lo va a chupar, diríamos, al calcio que está dentro del hueso. Se llama una resorción de calcio. Va a estimular también la conversión de vitamina D a su forma activa y que va a promover la absorción del calcio del tracto gastrointestinal y también inhibe la excreción de calcio de los riñones. Con todo esto, entonces, acumula el calcio en sangre. El calcio y la actividad nerviosa. Normalmente el calcio se mide entre 6 a 10 miligramos por 100 ml. 6 a 10. Y esto va a asegurar las condiciones compatibles con la vida. Si tenemos un exceso de calcio, como sucede en el hiperparatiroidismo, el calcio se hiperpolariza en la membrana basal neuronal y va a impedir su excitación, lo cual va a disminuir la conducción nerviosa y su resultado es una rigidez muscular. El lado contrario, el déficit, como en el hipoparatiroidismo, aumenta la excitación neuronal, va a causar descargas nerviosas sin estímulos previos. Los músculos se contraen espasmódicamente e incontroladamente. Entonces, vean ustedes, si el déficit de calcio es muy importante, se puede producir tetania. Y entonces las enfermedades de las glándulas paratiroides. Tenemos el hiperparatiroidismo. Este hiperparatiroidismo puede ser primario o también secundario. Si es primario es cuando el problema está en la misma glándula paratiroides. ¿Cuál será la etiología? Generalmente es desconocida, pero otras veces existe enfermedad adenomatosa. Quiere decir un tumor benigno en una de las glándulas paratiroides, como aquí está en la figura. Mira, aquí están las 4 y una de ellas está muy grande. Entonces, posiblemente tiene un adenoma paratiroideo, enfermedad adenomatosa. Y entre los síntomas en estos casos, vamos a tener en el estudio una hipercalcemia. Las manifestaciones clínicas van a ser, en los riñones se va a acumular el calcio y va a producir litiasis, o sea, nefrolitiasis, varios cálculos que son un problema. Osteopatía, por la resorción ósea, deja al paciente con muchos dolores de origen óseo. Enfermedad ulceropéptica.
debilidad, estreñimiento y poliuria. ¿Cómo vamos a hacer en este caso el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario? Entonces, vamos a tener paciente con un laboratorio de hipercalcemia, hormona paratiroidea elevada y el fosfato sérico va a estar bajo y también la fosfatasa alcalina va a estar elevada. Entonces, con todos esos datos, vamos a pensar en una lesión de la glándula parótida o paratiroidea. Y en casos secundarios, ¿cuándo se puede ocurrir eso? Cuando hay un problema renal, osteodistrofia renal, ¿no? Aquí comienza el problema y tiene una insuficiencia renal crónica como con una hiperfosfatemia y una disminución del calcio sérico. En cuanto a la estrategia terapéutica, una vez que a este hiperparatiroidismo hemos localizado que el problema está en la glándula paratiroides y pensamos en un adenoma, vamos a realizar los estudios de lo más simple, una ecografía del cuello, etcétera, y tener sospechas, pero con un calcio muy aumentado, vamos a buscar a nivel del cuello alguna lesión. Y tenemos que localizar esto en forma preoperatoria, porque ya sabemos que tenemos 4 glándulas paratiroides y no vamos a entrar a operar a sacar todas ellas. Tenemos que saber cuál está agrandada y cuál está produciendo el exceso de hormona paratiroidea. Entonces se hace la localización preoperatoria. Se coloca al paciente tecnesio 99 y hacemos lo que se llama la gammagrafía con Sestamibi. Y una vez que hemos colocado, se va a pintar y generalmente la glándula que tiene el adenoma se la va a mostrar mucho más grande que el resto. Entonces ya vamos a tener una identificación morfológica ahí para saber cuál de ellas tenemos que operar. ¿No es cierto? Ven ustedes a los 15 minutos que hemos administrado el tecnesio y se va a absorber en estas glándulas y se ve. Cuando ya ha pasado 2 horas y está pasando el efecto. Cuando nosotros hacemos ya, se decide hacer la intervención quirúrgica, se debe también hacer una cuantificación intraoperatoria de hormona paratiroidea. ¿Ya? Generalmente en los vasitos que salen de la glándula se toma una muestra y se manda al laboratorio. Después que ya como está viendo, podemos hacer una operación con una cervicotomía, o sea, abrir el cuello como hemos visto en el anterior caso. O también actualmente con la mejor tecnología ya se está haciendo una exploración videoscópica del cuello. Y si ya sabemos cuál de las glándulas paratiroides tenemos que extraer, entonces se abre directamente y se va a esa glándula. Como ven aquí en la figura, se la ve muy, muy grande, porque hemos visto la medida de una glándula normal, son muy pequeñas. Y se hace por la técnica de videoscopía del cuello, se extrae la glándula y después va a quedar sin casi nada de cicatriz en ese paciente. Ya, es una cirugía muy bonita y se lo realiza generalmente muy rápido. Ahora el hipoparatiroidismo, lo contrario, baja producción de paratiroides. Puede suceder cuando hay igual lesión en las glándulas paratiroides, pueden ser de origen idiopático. Pero ¿cuál es lo más frecuente que sucede? Es el hipoparatiroidismo que se obtiene después de una cirugía de tiroides,
donde se ha lesionado las glándulas paratiroides. Esa es la causa más frecuente. Luego tenemos las idiopáticas. Los síntomas del hipoparatiroidismo: excitabilidad neuromuscular, adormecimiento y hormigueo peribucal, también a nivel de las manos y pies, para lo cual hay dos signos importantes. Uno, el signo de Chivostek, que es donde se va a percutir la cara. Un paciente dice que le está hormigueando después de la cirugía, por ejemplo, y se puede percutir la zona que más le está molestando y se va a contraer de la manera que ustedes ven. Ese es un signo de Chivostek positivo, y si es operado de tiroides, lo más seguro que sea una deficiencia de calcio, y entonces hay que medir el calcio. Y el otro es el signo de Trousseau, que se coloca un manguito en el brazo como para medir la presión, y ocurre esto, ¿no es cierto? Una flexión carpo sobre el antebrazo. Entonces son signos típicos. Entonces, lo que habitualmente hacemos cuando operamos glándula tiroides, en ese momento no sabemos si el calcio se ha retirado accidentalmente o está ahí. Pero en forma profiláctica nosotros administramos gluconato de calcio en forma endovenosa con mezcla de solución salina, generalmente 3 veces al día, para evitar que tenga estos fenómenos de hipocalcemia. Y luego, cuando ya vamos a dar de alta al paciente y necesitamos dar calcio, generalmente vienen en forma conjunta el calcio y la vitamina D. El paciente debe tomar estos productos por tiempos indefinidos, porque a veces se lesionan estas glándulas paratiroides, no se han extraído, pero de repente se lesiona la vascularidad, y puede hacer que en unas 3 semanas, un mes, haya reposición, el paciente vaya mejorando. Entonces, en esos casos ya no es necesario este tratamiento. De lo contrario, sí se debe administrar. Bueno, eso es lo más importante en relación al hipoparatiroidismo. Y no se compliquen que la principal causa, etiología, son la lesión de las glándulas paratiroides durante la tiroidectomía. Con eso habríamos terminado la parte que me toca dar de tiroides y paratiroides. Bueno, espero que hayan comprendido, que les haya servido. Muchachos, nos vemos la próxima.